En esta fórmula te voy a hacer la estructura de Lewis de. Siempre que tengan una fórmula, lo primero que tienen que ver es si lo que tienen que representar va a ser el compuesto que tienen. Esto es la fórmula de un compuesto, ¿verdad? Si ese compuesto es iónico o covalente. ¿Cómo sé si es iónico o covalente? Porque para que sea iónico, vos vas a tener que dibujar cationes y aniones. En cambio, si es covalente, todos comparten electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me dan esta fórmula y entonces lo que tengo que hacer es mirar si va a ser iónico o covalente. Si voy a tener que dibujar cationes y aniones o todos comparten. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿y cómo te das cuenta de eso? Ustedes me ponen aquí, bueno, ¿y cómo te das cuenta de eso? Y tienen que fijarse si hay metal y no metales, ¿no? Porque saben que si hay un metal, ese metal va a formar cationes, ¿sí? Entonces, en este caso ya arrancamos la fórmula con calcio. Calcio es un metal, listo, esto va a ser iónico. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Entonces yo ya miro esta fórmula y le digo, tengo un metal, el calcio, aunque no sepa qué. Supongamos que, fíjense que ni siquiera arranqué diciendo si es un hidróxido, si es un oxoácido, supongamos que no lo sé. Bueno, si me piden la estructura de Lewis nada más, ni siquiera me hace falta clasificarlo. Yo tengo que poder hacer esta, esto que les estoy mostrando, ¿no? Tengo que poder por lo menos discernir si va a ser iónico o covalente. Entonces el calcio va a formar un cation, así que todo lo que está acá adentro, o sea, este nitrógeno, oxígeno 3 va a ser un anión. ¿Se dan cuenta que este anión es un anión formado por un no metal con oxígeno, es un oxoanión, ¿verdad? El oxoanión de las oxosales, esto es una oxosal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces la estructura de Lewis de esto? Bueno, creo que no sé si con ustedes, yo pasa que tengo varios grupos y no me acuerdo qué trabajé con cada uno y encima, como en cada grupo estoy con otro docente, no me acuerdo ya qué di, qué no di. Pero bueno, en principio, a ver, ¿cómo representas al cation? Vas a la tabla periódica y buscas su estado de oxidación, ¿no? Entonces, voy a la tabla periódica, busco el calcio, estamos de acuerdo con que tiene estado de oxidación más 2, ¿verdad? Entonces, digo, el calcio forma cationes divalentes y dibujo el cation. ¿Se acuerdan que para hacer la estructura de Lewis, para el cation tenés que dibujar el símbolo y la carga? La carga siempre tiene que coincidir con su estado de oxidación. Bueno, que en este caso es 2. Entre corchetes vamos a dibujar al anión. El anión siempre, todo lo que lleva carga negativa, seguro. Hay un cation que también, el amonio, lo tenemos que dibujar entre corchetes y mostrar porque es un cation formado por varios metales, pero, o sea, por hidrógeno e hidrógenos. Ahí ese es el único cation que vamos a tener que dibujar así entre corchetes, pero si no, los aniones siempre. Entonces, acá cómo vamos a dibujar esto, un nitrógeno rodeado de 3 oxígenos. ¿Está bien? Ahora, esto que me decían negativa, el tema es cuántas. -1, -2, Puede ser sí. que sea, no Menos sé, 2. S2 que está ahí abajo, a la derecha. Que sea como, no entendí. Que la carga sea S2, No, porque no sé de dónde es S2. Y supuse que era eso. bien, bien. Lo que necesito es que podamos ver eso. ¿Cómo te das cuenta qué carga va a tener el oxoanión? Les cuento, los oxoaniones suelen ser monovalentes o divalentes, o sea, tienen carga -1 o -2. Hay uno solo que tiene carga, 3 cargas negativas, que es el anión fosfato, ¿está bien? Que seguro lo encontraron entre los ejercicios, pero es el único que es trivalente. Todos los demás o son mono o son di, ¿está bien? Entonces acá o va -1 o va -2. La pregunta es ¿qué le pongo? ¿Está bien? -1. Bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo te das cuenta? Y Y entonces, por... Ay, perdón. sí, no hay problema, no hay problema. Había una compañera, había dicho que acá había un 2. ¿Qué es este 2 que está acá? ¿Qué significa este 2? Ese 2 significa que tenés 2 aniones, o sea, de este, recuerden que acá no sabemos la carga que tiene, lo tenés 2 veces, ¿sí? Es decir, que vos tenés 2 de estos aniones, ¿sí? Fíjense que la suma de cargas tiene que dar 0. Entonces, si esta fórmula me dice que tiene un cation que es divalente
y dos aniones que tienen que tener carga negativa y que no sabemos si es -1 o -2, ¿qué carga tendrían que tener ahora estos aniones para que la suma de cargas acá me dé 0? ¿Se entiende lo que pregunto? Ah, no, pero Saúl, esos serían los estados de oxidación. Yo no quiero el estado de oxidación, quiero la carga del anión. Está bien, Saúl, esos serían los estados de oxidación, pero yo no... ¿Tendría que ser la misma que el otro? Bien, fíjense que si yo le pusiera +2, imaginemos, perdón, -2. Supongamos que yo digo, bueno, este anión es divalente. Tiene dos cargas negativas. En este momento y en la pantalla yo les dibujo esto. Un catión, dos aniones. Si tienen estas cargas, ¿la suma de cargas me da 0? Quiero que lo miren, que sumen las cargas. No. Bien, ¿se dan cuenta que no da 0? ¿Cómo sumas? Ustedes me pueden decir, ¿cómo sumas las cargas? A ver, ¿qué cuenta haces? Y hago la cuenta matemática de los números que están acá. Ahí yo estoy viendo un +2, estoy viendo un -2 y estoy viendo otro -2. ¿La suma de cargas me dio 0? No, me está dando, si vos haces esta cuenta, estamos de acuerdo con que me está dando -2, ¿verdad? Claro, por eso decís que sea -1, porque si los dos son -1, -1, quedarían 0. Exacto, tal cual. Sí, ¿se entiende eso? Lo pueden ver. Fíjense que acá no me estoy metiendo con los estados de oxidación y lo estoy haciendo para que sea más fácil, para que vean otra alternativa de cómo sacar las cargas. Este anión tiene que ser monovalente, tiene que tener una carga negativa. Y porque ¿cómo te das cuenta que tienes -1? Y porque siempre para un compuesto, la suma de cargas, si el compuesto es iónico, la suma de cargas te tiene que dar 0, ¿no? Y esto es la fórmula de un compuesto. ¿Por qué es la fórmula de un compuesto? Porque yo acá no veo carga, entonces no te tiene que dar, te tiene que dar 0 la suma de cargas. Profe, ¿y si es covalente también? No, porque ahí no hay cargas. Si es covalente, la suma de los estados de oxidación te tiene que dar 0. Pero no decimos. Claro, o sea, en el covalente te fijas que te dé 0 la suma de los estados de oxidación. No de las cargas. No de las cargas, exacto. Fíjense que acá yo no estoy sacando estados de oxidación. Saúl dijo, ahí en el chat lo escribió, los estados de oxidación que tienen. Es cierto, el nitrógeno acá está usando 5 y el oxígeno acá está usando -2. Pero yo no me había metido con esto. Fíjense que traté de dilucidar, porque en realidad si tuviera que dar el nombre, si a mí me dijeran nombrar esto, y sí, tienen que sacar el estado de oxidación, porque para dar el nombre tienen que saber si está usando el más chico, el más grande, ¿está bien? Pero como acá no me interesaba dar el nombre, solo quería hacer la estructura de Lewis, puedo tratar de dilucidar la carga mirando el catión y tratando de decir, bueno, esto me tiene que dar 0. Entonces, si hay 2, este 2 quiere decir que estos aniones lo tengo 2 veces, o sea, tengo 2 aniones, y como tengo un catión divalente, cada uno de estos aniones tendría que tener carga -1 para que la suma dé 0. ¿Se entiende? Esa es la lógica para descubrir la carga. Después, si quieren mirar estados de oxidación, es válido. ¿Sí? Lo que pasa es que yo traté de sacar la carga sin mirar estados de oxidación. ¿Sí? Que, bueno, ahí ustedes miran estados de oxidación o no los miran. Y depende de lo que quieren hacer. Si quieren hacer estructura de Lewis, no hace falta. O sea, lo que tienen que saber es la carga que tiene esto y ya está. O sea, acá le voy a poner -1. ¿Se entendió por qué puse -1 ahí? Ahora, ¿cómo hago la estructura de Lewis acá adentro? Bueno, si yo ya descubrí que este anión, este oxoanión, tiene carga -1, o sea, es monovalente, acá adentro tengo que escribir un electrón. ¿Dónde se lo pones? A un oxígeno. ¿A qué oxígeno? Al que vos quieras, ¿sí? Al que vos quieras, yo se lo voy a poner acá. Pero este electrón, o sea, esta carga negativa, ¿qué significa? ¿Qué significa acá que esto sea un anión? Estamos de acuerdo que significa que hay un electrón de más acá adentro, que esto ganó un electrón, ¿verdad? Ese electrón que ganó y que va a dar la carga es este que yo dibujé en rojo. ¿Lo puedo dibujar acá alrededor del nitrógeno? No, se suele dibujar siempre unido a un oxígeno, del lado de afuera. O sea que lo podrían haber puesto ahí, lo podrían haber puesto acá, lo podrían haber puesto acá, y era lo mismo. Ahora, una vez que yo lo puse, tienen que arrancar, ¿comenzás la estructura de Lewis con eso? Sí.
Cuando tengan que dibujar un oxoanión, comienzan dibujando el electrón que da la carga. Si es monovalente, dibujan 1. Y si fuera divalente, y si fuera un 2 menos, entonces hay que dibujar 2. Y ahí tendrías que poner los electrones en oxígenos distintos. Por ejemplo, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Está bien, como ustedes quieran. ¿Estamos? Entonces, acá en este caso es monovalente. O sea que tengo que dibujar. ¿Cómo seguís a continuación? Dibujo 6 electrones para el oxígeno, para este. Sigo con este. Yo no voy a arrancar por el medio, siempre arranco desde afuera hacia el centro. Entonces, para este... Uy, me quedó horrible eso. Espera. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y el que queda solito, el sexto, que queda solito, va a formar un enlace covalente simple, obviamente, con el nitrógeno o con el átomo que tenga al lado, que en este caso es un nitrógeno, ¿no? Y ahí completó el octeto, el oxígeno, ¿ven? Y ahora el nitrógeno, ahora sí puedo dibujarle para el nitrógeno es del grupo 15, ¿verdad? Entonces hay que dibujarle 5 electrones, porque tiene 5 externa, entonces acá tengo que dibujar 5. Digo, bueno, dibujé uno en celeste, 2, 3, 4, 5. Bueno, me paro acá en el nitrógeno y digo, no completó el octeto todavía, ¿no? Vemos que tiene 2, 4, 6 electrones, lo están rodeando en este momento, o sea que le faltan 2 electrones al nitrógeno para completar el octeto, así que dibujo 2 acá, ¿sí? Y digo, bueno, con este oxígeno, por ejemplo, con este, podrían haberlo hecho con el de abajo, a mí se me ocurre hacerlo con este, formo un enlace covalente doble, y ahora abajo, a tomar uno doble, porque se pasaría de 8. Ven que acá ya está. Lo están rodeando 2, 4, 6, 8 electrones. Ya completó el octeto. Entonces, con el oxígeno de abajo, hace un enlace covalente dativo o coordinado. Eso quiere decir que los electrones del oxígeno, fíjense que los estoy dibujando, estos, no sé si lo notan, estos dos, en lugar de dibujarlos acá, los dibujo del otro lado y se sobreentiende esto es un enlace dativo coordinado. Y para que esto esté bien escrito, me falta decir que hay 2 nitratos. De esto vos lo tenés que tener 2 veces. Pongo un 2 acá. ¿Se acuerdan? Creo que había gente que pensaba esto, no sé si ustedes lo pensaban, ¿vieron cuando se formaba el compuesto iónico? Que acá decíamos, bueno, el calcio va a perder 2 electrones y que podemos pensar acá que uno de esos electrones que perdió vino acá, lo ganó esto para formar el anión, y el otro electrón que perdió vino acá y ganó, este grupo lo ganó para formar el anión. ¿Está bien? Entonces, esto pierde 2 electrones, estos ganan 1 cada uno y se forma este compuesto. ¿Sí? Lo pueden pensar así, aunque no necesariamente ocurrió así. ¿Quedó más claro a la compañera que me había preguntado la estructura de Lewis? No me acuerdo. Yo te pregunté, Sí. no me quedó claro por qué te queda una sola crucecita roja. Porque tiene carga -1. ¿Vos entendés? Que, o sea, que si es -1, es una cruz roja. O sea, es un electrón. -1 es un electrón de más. -2 son 2 electrones de más. -3 serían 3 electrones de más, ¿no? Por la cuenta que te había dado. ¿Mm? Por la cuenta que habías hecho. Sí, en realidad ahí porque, claro, porque yo deduje que el anión tenía que tener carga -1. ¿Vos te diste cuenta? Porque se entendió por qué el anión tiene que tener carga -1 y no -2. ¿Eso lo entendés? No. Bien. Bueno, estamos de acuerdo con que el calcio tiene 2 cargas positivas. Sí. Bien. El calcio tiene 2 cargas, y estamos de acuerdo con que este 2 que aparece acá abajo en la fórmula, este 2, este numerito, sí. te dice que esto que vos tenés adentro del paréntesis lo tenés 2 veces, ¿sí? Sí. Entonces, por eso yo dibujé uno de estos acá y dibujé 2. ¿Está bien? Pero ese 2 no es del estado de oxidación del calcio. No, es el número de aniones que vos tenés por cada cation. ¿Sí? Este 2 es el número de aniones que vos tenés por cada cation. Este 2 te dice por cada calcio, cada cation calcio tenés aniones nitratos. ¿Está bien? A ver, vuelvo a la carga. Fíjate, esto tiene que tener carga negativa,
por qué tiene que tener carga negativa? Porque si no tuviera, imaginemos que no tiene carga. Y acá yo te pregunto, ¿qué carga le queda a este compuesto si esto tiene dos cargas positivas y esto supongamos que tiene carga cero? O sea, no tiene carga. Te das cuenta que más 2 más 0 te da 2 más. Esto tendría carga positiva, ¿se entiende? Sí. Entonces no pueden tener carga cero. Y se entiende que no puede tener carga cero porque la suma de cargas en un compuesto te tiene que dar cero. Y vos me podrías preguntar, ¿y por qué te tiene que dar cero? Porque esto no tiene, primero por definición un compuesto no tiene carga. Un compuesto es materia sin carga. ¿Está bien? O sea que la fórmula química debe representar algo que no tiene carga. Y además no estás viendo carga, pues si esto tuviera carga vos la verías escrita acá arriba, ¿no? Pues siempre va en diagonal, estamos, y no hay nada acá. ¿Está bien? Entonces es cero. Bien, entonces, yo no puedo no ponerle carga al NO3, le tengo que poner carga a eso. Bueno, obviamente carga negativa, porque tiene que ser un anión, ¿estamos de acuerdo? Porque dijimos, si esto es un catión, esto tiene que ser un anión. ¿Sí? Ahora, ¿qué cargas le puedo poner? Podría ponerle -1, -2, -3, solo vamos a ver el fosfato en este curso. Así que, salvo que te aparezca fósforo, cuando te aparezca fósforo y vos pensás en un -3. Pero si no te aparece fósforo, es -1, -2. Entonces, acá habría que ponerle -1 o -2. ¿Qué número? Si yo le pongo -2, supongamos que acá le pongo 2 menos, ¿te das cuenta que si yo ahora sumo las cargas, no me daría 0? Claro. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué no te daría? Sí. ¿Cuánto te daría si yo lo dejo? -2. -2, porque es más 2, -2. Acá como que te daría 0 y te está sobrando esto. Claro. Bien, entonces, si no es -2, la otra opción era -1. Bueno, si es -1, ¿cuánto te da la suma de cargas? Claro, ahí sí te da 0. Te da 0. Por eso llegué a la conclusión de que era -1. Claro. Porque tiene que ser -1 para que la suma de cargas te dé 0. ¿Se entiende? Está bien. Sí, Bien. ahora sí. ¿Y la estructura de Lewis se entendió? Sí, eso sí. Bien. Una pregunta, ¿por qué la unión del nitrógeno y el oxígeno es dativa y si los dos están compartiendo esos dos electrones de abajo? ¿Este de acá? Sí. Bien. Si no fuera dativa, ¿qué podría ser? ¿Qué nombre le hubieses puesto? Covalente. ¿Qué? Porque las covalentes se clasifican en simples, dobles, triples, bueno, y dativas, aunque... ¿Qué covalente le hubieses puesto vos? O sea, covalente, cuando vos decís covalente, covalente es compartido. Por ejemplo, a ver, un comentario. Esto es una unión covalente. Esto es una unión covalente. Y esto también, las tres son uniones covalentes, porque la unión covalente es una unión entre dos no metales. O sea que esto es covalente, esto es covalente y esto es covalente. Pero no son iguales estas covalentes. No es lo mismo esto que esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este enlace y este enlace? Que uno es simple y el otro es doble. Bien, esta es una unión covalente simple. ¿Qué quiere decir que sea covalente simple? Quiere decir que entre estos dos están compartiendo, pero un par de electrones. Esta es covalente también, pero es una covalente doble. ¿Qué quiere decir doble? Que están compartiendo dos pares de electrones. ¿Sí? O sea, todas son uniones covalentes, pero yo tengo que decir qué tipo de covalente es. Y esta de abajo, perfecto. Y esta de abajo también es covalente, pero es covalente dativa. Es distinta, esta covalente es distinta de esta. Obviamente, repito, en los tres casos están compartiendo electrones. Por ende, las tres, ojo con eso, porque a veces a las dativas parece que no son covalentes. Todos los enlaces acá son covalentes. Bien, todos son covalentes, pero son covalentes diferentes. ¿Está bien? Entonces, ese de ahí vamos a ponerlo. Bien, buenísimo. Covalente simple este. Este de acá vamos a ponerle nombre para que quede claro. Este de acá es covalente dativa. Pero cuando uno dice dativa, también es covalente la dativa. No es dativa y nada más. No, no es otra cosa, es covalente. Y esta de acá es covalente doble. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Quedó claro? A ver si...
Profe, Sí. a mí no me queda claro cómo hacer cuando te dan un anión. ¿Cómo hacer Lewis para la geometría cuando te dan un anión? Porque a mí Ah, nunca me faltan. Para mí siempre me dan bien. Y no sé qué hacer con el 2 menos o el uno menos bien, que me ponen al costado. bien. Bueno, ya que estamos, vamos con eso. Y ahí voy a un hidrógeno oxosal que me lo habían pedido, no me olvidé. Con ese no me Supongamos, salió. bien, supongamos que me dan esto. Primero, ¿se acuerdan de lo que dije acá? Los aniones siempre van entre corchetes. Siempre. O sea, y acá me están dibujando un anión. Estamos de acuerdo con que la diferencia entre esta fórmula y esta representaba un compuesto. Esto no representa un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene carga. A veces me dicen, esto es un óxido. No, esto no es un óxido, es un oxonión. Los óxidos son compuestos, ¿no? Un óxido podría ser, esto es un óxido, por ejemplo. Este sería un óxido, porque no tienen carga. Son compuestos, los óxidos son compuestos, ¿no? Son compuestos binarios, ¿está bien? Pero acá son compuestos porque no tienen carga. O sea, si vos ves carga, no es un compuesto, es un ion. Dentro de los iones, esto es un anión. ¿Se entiende lo que digo? No es un compuesto. Bien, entonces, cuando tenemos un ion, ¿cómo dibujas un ion? Primero, el anión, siempre los aniones van entre corchetes. Entonces, cuando yo haga la estructura de Lewis de eso, obviamente voy a arrancar dibujando corchetes. Adentro del corchete voy a dibujar un azufre rodeado de 3 oxígenos y le voy a poner carga. Vieron que es esto mismo hice acá, ¿no? ¿Cómo arranqué esto? Dije el nitrógeno rodeado de 3 oxígenos y la carga. Bueno, acá lo mismo. Un azufre rodeado de 3 oxígenos y acá la carga, lo bueno es que no lo tengo que dilucidar, ya me lo dice ahí. Bueno, 2 menos. ¿Cómo arranqué acá? Dije, lo primero que tengo que dibujar es el electrón que da la carga, este que dibujé en rojo. Bueno, acá lo primero que tengo que dibujar son los electrones que dan la carga, que si acá dice 2 menos, quiere decir que acá adentro voy a tener que dibujar 2 cruces rojas, porque se ganaron 2 electrones. Y es lo primero que tienen que hacer, no lo último, lo primero. ¿Estamos? Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar los 2 electrones que dan la carga. ¿Dónde los dibujás? A un oxígeno, y a oxígenos distintos porque son 2. Entonces, por ejemplo, uno acá, uno acá. ¿Alguien podría decirme, ¿puedo dibujar los 2 juntos? O sea, ¿podría llegar a poner esto así? No, imposible. No al mismo oxígeno, no juntos, sino oxígenos distintos. ¿Estamos? Entonces, si quieren, los pueden dibujar así como yo dibujé. Podrían poner uno acá, como ustedes quieran. Profe, Sí. pero mi pregunta también es que yo, ponele, si no tuviera la carga de 2 menos, te da igual, ¿o no? No, Te da justo igual no, bueno, ese compuesto, sí, porque es si no tuviera la carga. bien, vos decís esto es un óxido, Claro, esto es un anión, claro, pero no puede ser lo mismo esto que esto, porque son 2 cosas distintas, ¿te das cuenta? claro, el Obvio, óxido es covalente. sí, bueno, y acá la unión también es covalente. Ojo que esto no es yo no puedo decir que esto es un compuesto iónico, porque no, para que sea un compuesto iónico te está faltando el catión. No es un Claro. compuesto iónico, esto es un anión, no es un compuesto, no lo clasifique. Lo que yo puedo decir acá es que en este anión hay Sí. enlaces covalentes. Eso lo puedo decir, pero no puedo decir si es covalente o iónico, ojo con eso, porque no es un compuesto. Cuando uno dice, fíjense que cuando usamos el compuesto es iónico o el compuesto es covalente, fíjense que estamos usando la palabrita compuesto. Si vos estás hablando de un compuesto, esto no es un compuesto. O sea que no podría decir nunca si este compuesto, entre comillas, es iónico o covalente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, este compuesto es covalente, porque esto es un compuesto. Esto no es un compuesto, es un anión. En este anión las uniones son covalentes. Pero, ojo acá, y quiero que notes esto, la estructura de Lewis de esto no puede ser igual a la estructura de Lewis de esto, porque no son lo mismo. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia, sin hacer la estructura de Lewis, cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que uno tiene carga negativa y otro no. Bien, Uno es un compuesto y otro es un ion. bien. ¿Y qué quiere decir que tenga carga negativa? ¿Qué le pasó para tener la carga negativa? Que ganó 2 electrones. Ganó 2 electrones, tal cual. Esto quiere decir que acá adentro hay 2 electrones de más y acá no están. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende eso? O sea, sí o sí, cuando yo veo esto, o sea, vos lo que me decís, no sé si sos la misma compañera que me estaba hablando recién, es que acá te da
te da sin dibujar ninguno de los, agregar ningún electrón, te queda que cumple el octeto, te queda lindo. Sí, sí, porque este óxido existe. Y se puede hacer la estructura de Lewis de esto sin carga, y está bien. Pero acá te están pidiendo otra cosa, no te están pidiendo te están pidiendo esto. Y esto es distinto, ¿se entiende? ¿Se entiende? O sea que ahí va a haber 2 de más. Siempre, sí, sí, va a haber 2 de más, porque si no, no estaría, si no tendría. Claro, porque el 2 significa que le sacan 2. Y ahí llegaría, ahí estaría normal, no sobraría nada. No entendí, otra vez. Claro que el 2 menos significa que le sacan 2 electrones. El 2 menos significa Significa que no, gana. que le agregan, que gana, que tiene de más. Claro, tenés razón. Sí, tenés razón. Ojo con esto. Tener carga negativa quiere decir que ganó electrones. No es que tiene electrones de menos, tiene electrones de más. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, tener cargas negativas quiere decir que acá adentro hay 2 electrones de más, que son los que yo dibujé en rojo. Y es lo primero que hay que dibujar, ¿sí? Siguiente, voy a dibujar los electrones del oxígeno. Bien. Esto de cationes y aniones lo vimos en las primeras clases, ya hace rato. Ya a esta altura... Sí, bien, estaba viendo recién que yo ni me acordaba cómo era. Bien, a esta altura es importante, porque ¿se acuerdan que le habíamos dicho que era todo sumaba? O sea, no tengo que olvidarme de los conceptos que vi hace 3 clases, porque todo, o sea, si no, acá no voy a entender nada, ¿sí? O sea, fíjense que si me olvidé de eso, y bueno, no voy a entender por qué dibujé 2 cruces rojas, o sea, yo ya asumo que eso, ya saben por qué, que puse 2 cruces rojas, porque acá tiene 2 cargas negativas, y eso significa que ganó 2 electrones. Bien, el tema es, vayan revisando los conceptos anteriores, vayan tratando de integrar todo lo que vieron antes a todo lo nuevo, porque todo va sumando, ¿sí? Y si no, no se entiende nada. Traten de integrar, eso está bueno. Igual está bueno que lo vayan pensando, porque fíjense que ahora que surge esto, por ahí faltaba eso, ¿no? Esa relación. Entonces, nada. Está bueno que vayan consultando como para que vayamos haciendo esos clics que por ahí son necesarios. Fíjense que el azufre acá tiene 6, con estos 2 llegó a 8, y entonces acá el enlace es covalente dativo con este oxígeno. Y esta sería la estructura de Lewis del oxoanión. Y acá, si me pidieran la geometría de este anión, tengo que aplicar TREPEB acá. Obviamente, si aplico TREPEB es para sacar no la geometría de una molécula, en este caso, pues no tengo una molécula, tengo un anión, para sacar la geometría de este anión. Bueno, me voy a las hidrógeno oxosales, para no olvidarme. Una hidrógeno oxosal, por ejemplo, qué sé yo. Hidrógeno carbonato de potasio. Sería estructura de Lewis, me habían dicho, ¿no? De estas. Esto es hidrógeno carbonato de potasio. Si yo tengo que hacer estructura de Lewis de esto, ¿cómo lo hacemos? Y lo mismo que dije hace un ratito, ¿vieron cómo empecé acá? Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver esta fórmula. Supongamos que no saben qué es una hidrógeno oxosal, ¿sí? Siempre pónganse en esa postura. Bueno, no sé qué es. Y bueno, si no me preguntan qué tipo de compuesto es, tampoco me hace falta saberlo. O sea, si alguien necesita clasificarlo para ayudarse a pensar, genial, lo hacen. Si lo necesitan, lo hacen. Pero fíjense que no va a ser necesario. Yo agarro, miro esta fórmula y, como dije hace un ratito, si arrancan viendo un metal, ya está, es iónico. Y el metal, ustedes ya saben que va a formar un catión. Entonces, todo lo demás que aparezca en la fórmula va a formar un anión. ¿Estamos? Así que el potasio acá forma un catión, todo esto forma un anión. ¿Está bien? Y donde, fíjense, el anión acá está formado no solo por, acá este era un oxoanión, que estaba formado por un no metal con oxígeno, ¿sí? Donde, fíjense que entre ellos las uniones son covalentes, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo.
acá tenemos hidrógeno, no metal y oxígeno. Bueno, todo esto va a ir adentro de un corchete, y ahora lo vamos a hacer, y las uniones acá son covalentes. ¿Estamos? Bueno, vamos a representar catión, potasio. Bueno, me vino bárbaro porque el potasio tiene carga, un solo estado de oxidación, uno positivo. Entonces forma cationes monovalentes, así que esto le pongo carga positiva. Bueno, entre corchetes vas a tener que dibujar al anión, que es un hidrógeno oxoanión acá. Bueno, ¿cómo lo dibujas? Carbono, oxígeno, 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 ya tiene 3 oxígenos, y un hidrógeno. ¿Dónde pones ese hidrógeno? ¿Lo puedo poner arriba del carbono? No, no lo puedes poner arriba del carbono, porque no se une al no metal, sino que el hidrógeno se va a unir a uno de los oxígenos, ¿sí? Como en los oxoácidos ahí. ¿A qué oxígeno se lo pones? A cualquiera. Si querés lo podés poner acá, si querés lo podés poner acá, si querés lo puedo... Yo lo voy a poner acá porque por una cuestión de espacio me parece que queda mejor acá. ¿Está bien? Pero sería indistinto si ustedes lo dibujan acá o acá. Ahora, esto es un anión. Por ende tiene que tener carga negativa. ¿Qué carga le pongo? Fíjense, miren las cargas positivas y para que la suma de cargas de 0, ¿qué carga debería tener esto? -1. -1. Estamos de acuerdo con que tiene que ser monovalente, porque si acá hay una carga positiva, tengo que tener una carga negativa para que todo dé 0. ¿Lo ven? Fíjense que acá no tengo 2 de estos. Podrían decirme, bueno, ¿cómo sabes que hay uno de estos? O sea, que tenés que dibujar uno solo y no son 2. Porque si fueran 2, tendría que aparecer encerradito entre paréntesis y me tendrían que decir cuántos. ¿Está bien? Si no hay paréntesis, o sea, esto puede aparecerte así con un 2, sí. Y eso significaría que de estos aniones necesitas 2. Y ahí tendría que tener en cuenta lo que hicimos hace un ratito. Pero acá no aparece, hay uno solo. Cuando no hay paréntesis, porque hay uno solo, un catión, un anión. Entonces tiene una carga positiva, el catión, hay una carga negativa en el anión. ¿Y por dónde empiezo acá? Y yo empezaría por este electrón, lo mismo que hice en las oxosales, que es el que da la carga, ¿no? Como tiene carga -1, hay un electrón de más. Yo puedo pensar que este electrón es el que perdió el potasio, por ejemplo, podría llegar a pensar eso. Todavía no está mal, aunque no necesariamente ocurrió así. Bueno, 6 electrones para el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que queda solito, obviamente, va a compartir un par con este. Bueno, ¿ahora qué hago? Yo no seguiría por el carbón. Yo arrancaría ahora por el hidrógeno, porque el hidrógeno también sé qué es lo que va a hacer. El hidrógeno tiene uno solo. Y yo sé que el hidrógeno va a compartir un par con este oxígeno, porque no puede hacer otra cosa más que formar un enlace covalente simple, ¿sí? Entonces comparto un par con este y ahí sigo. 2 para este oxígeno. 3, 4, 5... y me falta 1, ¿no? 6. El que queda solito, ven que a este oxígeno le queda un electrón solito, ese va a compartir también un par con el carbono. Entonces el carbono hizo un enlace covalente simple con este para que complete el octeto, y hace uno simple con este para que complete el octeto, ¿lo ven? Y el carbono, estamos de acuerdo con 4 electrones en la externa porque pertenece al grupo 14. Entonces me faltan 2 cruces celestes más, que las voy a poner de este lado, porque este oxígeno va a necesitar 2 electrones. Les digo, fíjense que el carbono no completó ahí el octeto todavía, lo están rodeando 6 electrones, ¿lo ven? O sea que necesita que este enlace sea doble. ¿Para qué? Corroboremos. Este carbono ahora está rodeado de 2, 4, 6, 8 electrones. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8 electrones. Este de acá, 2, 4, 6, 8 electrones. Este de acá, 2, 4, 6, 8. Y el hidrógeno con 2. ¿Se entendía cómo hice la estructura de Lewis? Quienes preguntaron hidrógeno oxosales, ¿quedó un poquito más claro? Sí, profe. Buenísimo. Profe, Sí. tengo una pregunta. No entiendo qué es un hidrógeno oxoanión y hidrógeno anión. Como que los confundo.
Bien, un hidrógeno oxoanión, ¿qué quiere decir oxo? ¿A qué te suena oxo? Si yo te digo hidrógeno oxoanión, ¿a qué elemento te suena oxo? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, tal cual. Un hidrógeno oxoanión tiene oxígeno. Y un hidrógeno, ¿cómo dijiste el otro? Anión. Hidrógeno anión. Me suena raro hidrógeno anión, pero bueno, ¿dónde Ah, lo no, ¿no vieron? es eso? No, no sé. Si vos lo leíste así, o sea, lo viste, me suena raro, pero no sé dónde lo viste. Yo estaba leyendo hidrógeno oxosales y creo, por ahí lo leí mal, pero creo que decía hidrógeno aniones, que es un anión con hidrógeno y oxígeno y no sé, me mezclé un poco con esa parte. Existe yo leí también un hidrógeno anión. Y después salía tipo oxoácidos, que sin un HO2 es como que se vuelve un hidrógeno oxoanión o hidrógeno anión. No sé, es como que medio me compliqué con hidrógeno oxosales. Nah, no importa. A ver, no importa. Se dan cuenta que, a ver, no sé dónde lo leyeron y qué. Si tienen ahí un ejemplo, me dicen. Esperen que escribo acá, unido a oxígeno. Yo quiero que quede claro. Lo leí en el PDF que está en el campus, en la parte de Acá yo lo encontré. cuaternarios. ¿No fue lo que puse? Ujú. Dice, es un anión que contiene hidrógeno y un no metal distinto de oxígeno en su estructura. Bien, ¿y cómo lo nombran? Hidrógeno anión. Hidrógeno anión. ¿Listo? Pero lo que quería mostrar después. Y después están los hidrógeno oxoaniones, que son Ujú. aniones que tienen hidrógeno y oxígeno en su estructura. Bueno, entonces, fíjense que ahí hace diferencia al hidrógeno anión. Igual no importa la clasificación. Lo importante es que ustedes puedan hacer oxoanión. Nadie les va a preguntar qué tipo de anión es, o sea, no se suele preguntar esto. Ahí le pone un título para llamarlo genéricamente de alguna manera. Pero la diferencia entre esto de acá, y lo dice el nombre, fíjense, la diferencia entre esto es que esto es oxígeno y esto no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Un hidrógeno oxoanión es hidrógeno, como leyó la compañera, un no metal, que no puede ser cualquiera, que este no metal van a ver que es azufre, selenio, carbono, puede llegar a ser silicio, pero no podría ser cloro, no podría ser bromo, no podría ser yodo, no podría ser nitrógeno, ya no puede ser cualquiera. Tiene carga negativa, en general -1, pero cuando es fósforo, ojo que puede haber un -2 ahí, bueno, puede ser fósforo. No lo agrego acá el fósforo, podría ser, ¿no? Acá voy a poner 3 puntos suspensivos porque podría haber más, pero no son todos. Pero es hidrógeno. ¿Por qué no todos? Pues no todos pueden formarlo. Ahí miren los ejemplos. Oye, No importa, no tienen que saber ok. cuáles. O sea, no tienen que saber cuáles. O sea, la idea es que no pueden hacerlo todos, ¿está bien? El tema es que ustedes sepan que hidrógeno oxoanión es hidrógeno no metal oxígeno. Y que este no metal, bueno, no podía ser cualquiera. No hace falta que se acuerden de memoria cuáles sí, cuáles no. Cuando ustedes encuentran un ejemplo, porque a ver, ¿qué les van a pedir a ustedes? Hacer una estructura de Lewis. Bueno, les van a dar la fórmula o les van a dar el nombre y ustedes tienen que armar la fórmula. ¿Está bien? En general se hace eso. Y entonces ustedes en base a eso dibujan la estructura de Lewis, pero es como que acá ya les dicen hidrógeno carbonato, tengo que usar el carbono, ya está. ¿Está bien? Y el hidrógeno anión, como acaba de leer la compañera, es un hidrógeno con el no metal y carga negativa. O sea, sin oxígeno. Es lo mismo que esto, pero sin oxígeno. ¿Quedó claro ahí? Sí, entonces como que sería un hidrógeno oxosal está formado por un catión, un metal, ¿no? Y un hidrógeno oxoanión. Y el hidrógeno Claro. oxoanión está formado por un hidrógeno y un oxoácido, que eso No. forma el hidrógeno oxoanión, ¿no? No, el hidrógeno ¿No? oxoanión es un hidrógeno, un no metal y oxígeno. Oxoácido no. No, No hay acá. no, porque un oxoácido es un compuesto. Yo pensé que había leído oxoácido, por ahí la flasheé y cualquiera. No, a ver, cuando a mí me dicen oxoácido, por ejemplo,
esto es un oxoácido, por decirles algo. ¿Está bien? Pero esto no tiene carga, es un compuesto. Otra vez, el oxoácido es un compuesto. Un hidrógeno oxoanión no es un compuesto, es un anión. ¿Se entiende la diferencia? Porque esto tiene carga, no es un ácido. Ahora, distintos días ustedes me dicen, este hidrógeno oxoanión deriva o proviene de un oxoácido. Bueno, eso se puede pensar, lo pueden pensar. Yo acá prefiero no contarlo de esa manera, ¿cierto? Por ahí Lucía les dijo eso, o por ahí lo leyeron en la presentación, está así, como que los hidrógenos oxoaniones provienen de oxoácidos que perdieron protones, por eso Saúl preguntaba por qué pierden protones, por qué pierden cationes hidrógeno. Sí, está así. Bien, yo prefiero no meterme con eso. Se puede aprender sin saber eso. O sea, supongamos que yo no sé absolutamente nada de eso. Bueno, vengo y analizo acá. Esto es positivo, esto es negativo, punto. ¿Está bien? No importa de dónde viene, de dónde salió este electrón. Fíjense que este electrón yo puedo pensar que era de algún hidrógeno que ya se fue, o puedo pensar que este electrón es el que perdió el potasio. Me da igual como lo piense. No hay problema. O sea, el asunto es que acá hay un electrón de más. ¿De dónde vino este electrón? No importa de dónde vino. ¿Se entiende? O sea, no se hagan tanto lío con eso, sí, se están haciendo lío con las definiciones. Y eso depende. Sí, yo me remezclé porque decía hidrógeno aniones, oxoácido, no sé qué, y bueno, se me hizo toda una mezcla ahí. Sí, está bien. Y bueno, y quería saber de dónde venía la cosa. Está bien, no hace falta. No hace falta. O sea, analicen, o sea, acá sí me interesa que puedan diferenciar un hidrógeno oxoanión de un oxoanión, ¿no? Esto es un oxoanión. Y fíjense que ya las palabritas se los dicen, ¿no? O sea, fíjense que si uno mira hidrógeno oxoanión, bueno, debe tener oxígeno, además de hidrógeno, o sea, tiene hidrógeno y oxígeno seguro, y además un no metal. Hidrógeno anión, bueno, a diferencia de este, no tiene oxígeno, pero no está el oxo, es por eso, básicamente. Gracias, profe. Otra pregunta más. Hoy vamos a ver los nomenclatura de cuaternario. No, se supone que ya lo vieron. ¿No? Ah, ok. La nomenclatura de cuaternarios es la misma que la de ternarios, la misma que las oxosales, solo que anteponiendo a la palabra hidrógeno. ¿Sí? O sea, por eso o sea, se supone que lo pueden estudiar solo, si es que Luciano lo dio. O sea, vos te das cuenta que si yo te pidiera que nombraras una oxosal, carbonato de potasio es el nombre de una oxosal. Bueno, la diferencia entre una hidrógeno oxosal y una oxosal es que acá hay hidrógeno en el anión. Entonces, lo único que haces es usar las mismas reglas que usabas para las oxosales, pero anteponiendo la palabra hidrógeno al nombre del oxoanión que usabas antes. Es hidrógeno carbonato. O sea, las reglas son las mismas, por eso no se suele, o sea, no sé si Lucía les dio algún ejemplo, pero usan las mismas reglas, solo que ahora el anión tiene hidrógeno. O sea, es hidrógeno, carbonato, hidrógeno, sulfato, hidrógeno, sulfito. Pero las reglas son las mismas. No tienen. Gracias, profe. Mucho más que eso, sí. ¿Estamos? Tengo una pregunta. Sí. ¿La estructura desarrollada la vamos a ver? No. No. Ah. No. Luciana, cuando podrías hacerme un ejemplo de cómo se hace la estructura de Lewis de una sal no oxigenada de amonio y de dihidrógeno oxosales de amonio. ¿What? No sé, dihidrógeno, porque no tengo ni idea. Igual es el segundo ejemplo que decís, Luciana. No se me ocurre tampoco, o sea, no es que. No, por más que lo ¿No pienso, es un cuaternario eso, la de hidrógenos sales? Sí, es cuando, digamos, tiene dos hidrógenos, entonces, o sea, ese es el nombre que se le da, dihidrógeno, o sea, así empieza el nombre, dihidrógeno, no sé, fosfato. Porque tienen dos hidrógenos. Ajá, sino que no me queda muy claro cómo hago la estructura de Lewis, ¿sí? Porque... ¿Me buscas un ejemplo, por favor, Luciana? Profe, eso no lo van a tomar porque yo me estoy quemando la cabeza con esas partes y no entiendo nada de eso. No sé, así están en los PDF. No, la verdad es que no sé. A ver, eso lo vi en la clase pasada con Lucía, ella nos mostró unos ejemplos. Bien. En su PDF, el PDF que ella nos mandó. Es que,
no los clasifiquen, analicen el nombre. O sea, a ver, a mí me dan esto cloruro de amonio, y no tengo ni idea no sé si es una sal binaria, es una oxosal, es una hidrógeno oxosal, hay un hidrógeno oxoanión, no sé nada. Supongamos que en este momento me dan ese nombre y me dicen, hacer la estructura de Lewis de eso, no sé nada de esto. A mí me dan este nombre, bueno, lo analizo. O sea, no intenten clasificar, no, es un hidrógeno anión, no. O sea, analicemos esto. A ver, ¿qué es? A ver, por un lado, cloruro. ¿Qué sería un cloruro? ¿Qué es cloruro para ustedes? ¿Es cloro? Con ¿Es hidrógeno cloro? o no. Si termina, no, porque si hubiese hidrógeno, estaría la palabra hidrógeno. Ah, es verdad, con oxígeno. Cloro. No, tampoco, porque termina en uro. ¿Y es Bien, una sal? no importa qué es, no importa. Ah, No profe, quiero- dale. Me equivoqué entonces. no, a ver, no importa qué es. La terminación uro, ¿qué quiere decir? Que no hay oxígeno. Estamos de Claro. acuerdo con eso, ¿no? O sea, esas cosas tienen que prestar, eso es lo importante, que yo leo un nombre que termina en uro, el primer nombre del elemento termina en uro, quiere decir que en esta fórmula no hay oxígeno. No voy a Claro, agregar ningún oxígeno. Esto es lo que fuimos viendo en la clase pasada porque vemos las nomenclaturas. Y por lo que yo tengo escrito, las sales de amonio no oxigenadas es el catión amonio, más el anión, que es el no metal, y el anión es el que termina en uro, por lo que tengo anotado. Sí, pero no Los se los usan. aprenden. Si ustedes se los aprenden así, el problema es que si vos te los aprendes así, son 300, vas a encontrar 300 cositas. O sea, y va a ser imposible acordarte de todo eso. O sea, no traten de clasificarlos, sino que de leer el nombre y tratar de armarlos. ¿Está bien? Sí. Estamos, o sea, no hace falta que clasifiques, es lo que vimos, como, ¿está bien? Porque va a aparecer un ejemplo que no es como eso y que no vamos a saber qué hacer. Entonces acá uno tiene que leer este nombre y decir, bueno, ¿qué es cloruro? Cloruro es cloro, estamos de acuerdo, porque ahí la raíz de esto es cloro. La terminación uro me dice que no hay oxígeno, o sea que no tengo que poner oxígeno. Acá me pueden decir, ¿y le tenés que poner hidrógeno a esto? No, tampoco, porque no arranca con hidrógeno, cloruro. O sea, si esta arrancara, por ejemplo, hidrógeno, sulfuro, bueno, ahí sí tenés hidrógeno y tenés azufre, y como termina en uro, no tenés oxígeno. ¿Se entiende el análisis que estoy haciendo? Y bueno, primero, cloruro hace referencia a que tengo solamente cloro. Va a haber cloro como anión, pero bueno, ahora nos vamos a dar cuenta de cómo sabes que tiene carga negativa, ahí lo vemos. ¿Qué es el amonio? El amonio sí se lo tienen que acordar de memoria. O sea, ¿qué es el amonio? Ustedes tienen que recordar que el amonio es NH4, ¿no? Ese que es importante me lo acuerdo. Bien, fíjense que es el único catión formado por no metales que vemos en el curso. O sea, cuando yo hablo de cationes, cuando hablamos de cationes, ¿qué cationes existen? Y los cationes son metálicos, porque hasta ahora veníamos diciendo el metal forma un catión, el metal forma un catión, el metal forma un catión. Estamos de acuerdo que cuando decimos cationes pensamos automáticamente en un metal. Y eso está bien, salvo la única excepción a eso, es el amonio. Es el único, pues los no metales, si yo les pregunto, ¿los no metales forman cationes o aniones? Ustedes automáticamente me dicen, no, si forman un ion tienen que formar aniones, jamás formarían un catión. Es cierto, un no metal, uno solito, nunca va a formar un catión. Pero un conjunto de no metales, como acá el nitrógeno, unido a 4 hidrógenos, sí va a formar un catión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este catión, el catión amonio acá es un catión formado por no metales. Es el único catión formado por no metales que tienen que acordarse, porque todos los otros cationes son metálicos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que rescatar de todo esto. Y es importante, el amonio gusta, bueno, antes, ahora no sé, pero antes gustaba mucho tomar amonio en los exámenes. Y lo peor es que no les decían así, no les daban el nombre. Les decían, por ejemplo, por decirles algo, un catión pentatómico se combina con el segundo halógeno para dar un compuesto ternario, por ejemplo. Indique la fórmula de dicho compuesto y haga la estructura de Lewis, por decirles algo, ¿no? Y a ustedes con ese enunciado tenían que armarlo. Entonces empezaban, catión pentatómico, ¿cuál es? A ver,
el único cation formado por 5 átomos, el único que existe, que vemos en no es el único que existe, perdón, existen más. Pero en este curso, el único cation formado por más de un átomo es el amonio. ¿Es pentatómico? Sí, porque tiene 4 hidrógenos y un nitrógeno. Entonces, me dicen cation pentatómico, ya está, es el amonio. No hay otro. ¿Por qué no hay otro? Y porque el calcio, si forma un cation, es uno solo. Nunca pusimos, que de hecho me acuerdo cuando lo tomaron a ese ejercicio, en un final creo que fue, me ponían, por decirles algo, como decía cation pentatómico, me ponían tipo sodio 5. Imposible. Nunca escribimos un 5 acá. ¿No? O sea, no podría ser un cation pentatómico así, con un metal. El metal siempre va solito. Siempre va solito. A lo sumo, fíjense que si hay más de un cation, ustedes me pueden decir, bueno, pero a veces hay más de un cation. Sí, si hay más de un cation lo ponemos adelante, el número, nunca al pie, ¿no? Nunca acá. ¿Se entiende? O sea, pentatómico no quiere decir que tenés 5 sodios, sino que el cation está formado por 5 átomos adentro, en su estructura. El único cation pentatómico es el amonio. ¿Estamos? El único que tienen que acordarse, y ese sí se lo acuerdan de memoria. Y siempre tiene carga más 1, siempre tiene carga más 1. Entonces yo leo este nombre, fíjense, digo, el amonio es un cation, es el único cation monovalente formado por no metales que tengo que acordarme, ya me acuerdo, NH4 más, y lo escribo así, y punto. Y cloruro quiere decir que tenés cloro. Obviamente tiene que tener carga negativa. Acá si dudábamos si le pongo carga, no le pongo carga. Y sí, porque si esto es positivo, esto tiene que ser negativo. No te queda otra. Si esto es un cation, esto es un anión. ¿Sí? Y la suma de cargas te dio 0, porque esto tiene más 1, esto tiene menos 1, listo. La fórmula del cloruro de amonio es esto, es NH4 cloro. Bien, ¿es un compuesto binario? ¿Es un compuesto de qué tipo de compuesto es esto? Es un compuesto ternario. ¿Por qué es ternario? Y porque tenés nitrógeno, hidrógeno y cloro. Tenés 3 elementos en la fórmula. Es ternario. O sea, ¿cuál es la definición de compuesto ternario? Que tenés que tener 3 elementos en la fórmula. Y acá tenés 3 elementos distintos. ¿Estamos? ¿Y estructura de Lewis de esto? Bueno, el amonio es el único cation que van a tener que dibujar entre corchetes. Va a ser un nitrógeno rodeado de 4 hidrógenos. Perdón. Un nitrógeno rodeado de 4 hidrógenos. Y acá, fíjense que cuando hacíamos la estructura de Lewis, de los compuestos iónicos, como el cation era un metal, el cation nunca iba entre corchetes, pero el anión sí. Y para el anión teníamos que buscar corchetes. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que como el amonio es un caso particular, vas a tener que dibujar la estructura de Lewis del cation amonio y la del anión siempre. O sea que acá, obviamente, vas a tener que dibujar los dos. El cation, amonio en este caso, y el anión cloruro. Bueno, ¿cómo dibujas acá? Este gana un electrón. Tiene 7 el cloro, no es un halógeno, tiene 7. Para llegar a 8 gana 1. Bien, acá completo el octeto, gana un electrón. Yo puedo pensar, aunque no necesariamente ocurre así, que este electrón lo sacamos de acá adentro, ¿no? Que esto se dio un electrón. Ven que si tiene carga positiva, estamos de acuerdo con que esto, acá adentro alguien perdió un electrón, hay un electrón menos, y ese electrón vino a parar acá. Puedo pensarlo así, aunque no necesariamente ocurrió así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá adentro hay un electrón de menos, hay un electrón que no voy a dibujar. En este caso, el que pierde el electrón es uno de estos hidrógenos. Uno de estos 4 hidrógenos no tiene electrón, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar un electrón para cada hidrógeno, para 3 de ellos, y hay uno al que no le voy a dibujar su electrón. ¿A cuál no le dibujo el electrón? Al que quieran. Yo acá no le dibujé el de arriba. Si ustedes quieren dibujarle acá un electrón y al de abajo no ponérselo, es lo mismo. Da igual, como ustedes quieran. Pero de estos 4 hay un hidrógeno que perdió un electrón y ese electrón puedo pensar que vino a parar acá. ¿Está bien? Profe, entonces cuando tiene el más no se dibuja el electrón. No se dibuja porque se perdió. Exacto. Cuando tiene más, hay un electrón de menos. Hay un electrón que no vas a tener que dibujar. Y ahí le dibujas los 2 al hidrógeno. Al nitrógeno, sí. Pero del nitrógeno, 2 se los dibujas al hidrógeno. Como que le da los 2 electrones al nitrógeno. En realidad les comparte, no le da, los comparte. Es una unión covalente, dativa. Dativa, claro, sí.
una unión covalente. ¿Respondí a la pregunta de la compañera que me pedía la estructura de Lewis de esto? ¿Quedó un poquito más claro, Luciana? Sí, ya quedó claro. Gracias. Y el amonio, fíjense, el amonio es siempre igual. El amonio, siempre que lo vean, la estructura de Lewis es siempre la misma. No es que el amonio en un compuesto va a cambiar, va a ser distinto en otro, no. El amonio va a ser siempre el amonio. Y el anión, o sea, siempre va a ser esto que vemos acá. Y este anión, y va a ser cloruro, el anión que acompaña al amonio puede ser el hidrógeno carbonato. Podríamos tener hidrógeno carbonato de amonio. Bueno, hidrógeno carbonato es esto, acompañado acá en lugar de potasio, amonio, ¿no? Va a ser lo mismo que esto, solo que acá en lugar de decir potasio voy a tener que dibujar el amonio. Ay, ¿te puede quedar todo ese choclazo? Te puede quedar todo ese choclazo. Y si no, acompañado de este anión sulfito. Entonces podría ser el sulfito de amonio. ¿Lo ven? O sea, puedo combinar al catión con cualquier anión y formar un compuesto iónico, ¿no? Y ahí surgen los distintos compuestos. Y quedó, aclaré. Y no se hagan tan rosca. Sí, yo entiendo que cuando uno está estudiando esto, con las clasificaciones, con esto de los hidrógeno-aniones, hidrógeno-aniones, o sea, traten de, si bien es cierto que está bueno tener el apunte y que me pongan eso de título, pero no traten de acordarse de memoria, esto va a ser, o vieron cuando, que recién hay, bueno, ¿y esto qué sería? No importa qué es. O sea, por lo menos de entrada. Después si el ejercicio me lo pregunta, una vez que yo tenga la fórmula, me fijo qué es. Pero traten de, por ejemplo, si tuvieran un nombre, empezar a decirse, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Acá hay cationes y aniones, todos comparten, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué es esto? Lo escriben, arman el compuesto. Y bueno, y acá ya saben, es iónico, ¿está bien? Como, y si me dieran la fórmula también, porque si me dan la fórmula, bueno, acá porque vos diste el nombre, pero y si te dieran la fórmula, ¿qué haces? Y yo veo NH4 y ya está, es amonio, ¿no? O sea, se dan cuenta de eso también, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, NH4, no sé, HS, para ponerles uno raro, complicado, y ahí, no sé, más de uno está agarrando los pelos, porque ¿qué es eso? No importa qué es. Fíjense, no importa qué es, o sea, pero yo veo NH4, ya está, esto es amonio, no puede ser otra cosa. Se lo tienen que acordar de memoria, lo tienen que poder, ya vemos NH4 y es amonio, no puede ser otra cosa. Y el amonio es un catión. Y entonces lo que está al lado, esto que está acá al lado, tiene que ser un anión. ¿Se ve el análisis que hago? No se hagan tanto lío tratando de clasificarlo, por lo menos no de entrada. Una vez que ustedes ya, bueno, lo masticaron, ya saben, tengo un catión, tengo un anión, pensamos en cómo hacer la estructura de Lewis de esto, bueno, ahí, si quieren, después lo clasificamos, pero no hace falta porque nadie les va a pedir que digan si esto es un oxosal. Bueno, igual si me dijeran, por ejemplo, indique qué tipo de compuesto es esto, y me dice, opción A, una sal binaria, opción B, una oxosal, opción C, una hidrógeno oxosal, opción D, ninguna de las anteriores es correcta. Obviamente la respuesta correcta sería ninguna de las anteriores es correcta, ¿verdad? Entonces no se hagan tanto lío con o sea, sí tienen que conocer por las dudas, yo no sé cómo los toman, ¿no? La verdad es que no sé, no suelen pedir cosas así, pero bueno, tengan presente que la verdad es que esto no encaja ni en oxosales, ni hidrógeno oxosales, ¿está bien? No encaja, no es un hidróxido, no es una sal binaria, no es un óxido, o sea, no encaja en ninguna de esas clasificaciones. ¿Estamos? Bueno, no sé si aclaré, sí, no, oscurecí, aclaré. ¿Vamos mejor? Sí, mejor ya. Buenísimo. Profe, yo tengo una pregunta de la autoevaluación. Sí. Sí, sí, Clary y sí, Nicolás. Los dos.
es cierto, este enlace, ahí voy con la compañera que me habló recién, este enlace es dativo, es un enlace covalente dativo y hay 3 enlaces covalentes simples. Entonces, en el amonio, sintetizando, resumiendo, hay 3 enlaces en el catión amonio, hay 3 enlaces covalentes simples entre el nitrógeno y el hidrógeno y un enlace covalente dativo en una de esos 4 enlaces, ¿sí? Correcto. Sí, ahora te escucho. Una pregunta de las autoevaluaciones, sí. Sí, el punto 9 decía, decir cuál de los siguientes iones tiene geometría piramidal. Y me aparecía, bueno, el amonio, después el nitrógeno con el oxígeno 3, el anión, y el anión con cloro y oxígeno 3 también. Bien. Y a mí los últimos 2 me dieron que era piramidal, pero acá me dice que solo una es correcta. Bueno, cloro, oxígeno 3, ¿y cuál era el otro? Nitrógeno, oxígeno 3. Los Bien. 2 aniones. Está bien. Monovalentes. Sí. Hay un problema ahí probablemente con la estructura de Lewis. Esperen que abro una hojita donde El tengo amonio ya no es tetraédrico. Exacto, el amonio es tetraédrico, tal cual. Bien, esperen un segundito que abro y les comparto. Aparte, con lo de la geometría, después del PDF hay un montón de ejercicios. Después hacer lo de las guías y ya como que repetís mucho, ya te acordás de algunos. Total. ¿Dónde la vi? No, acá está. Bien, un comentario, porque necesito avanzar. Acá estamos todavía. Ahí voy, creo que alguien había preguntado, necesito ver lo de geometría y lo de polaridad que tengo con eso. Vamos a ver si avanzamos un poquito más con lo de hoy. Bien. Geometría. Cuando hablamos de geometrías, recuerden que si la molécula o el ion es triatómico, ¿qué quiere decir triatómico? Tenés 3 átomos en esa fórmula, puede ser lineal o angular, son las 2 opciones, o es lineal o es angular. ¿Cómo te das cuenta de esto? Tenés que hacer la estructura de Lewis. Si no te quedan pares libres sobre el átomo central, la geometría de esa molécula o de ese ion es lineal. Si te queda un par libre o 2 pares libres, siempre es angular. La diferencia va a estar en el ángulo de enlace. Si te queda un par libre, el ángulo se aproxima a 120 y si te quedan 2 pares libres, se aproxima a 109. Pero nunca un anión, por ejemplo, entonces si me dan y me preguntan qué geometría tiene este anión, este oxoanión, por ejemplo, no voy a poder decir nunca piramidal, por ejemplo, tetraédrico, porque esa es una geometría que no es posible cuando vos tenés 3 átomos, ¿sí? Pues si vos tenés uno en el centro y 2 rodeándolo, o es lineal o es angular. ¿Cómo sabés cuál es? Tenés que hacer la estructura de Lewis. Ahora, si la molécula o el ion es tetratómico, ¿qué quiere decir tetratómico? Que tenés 4 átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tengo al anión nitrato, acá tengo al anión, perdón, este no es un anión, este es el óxido, el trióxido de azufre, ¿sí? Porque recuerden que esto se puede aplicar a moléculas o a iones, ¿estamos? Entonces, estos pueden ser o triangulares o piramidales. ¿Cuándo va a ser triangular y cuándo va a ser piramidal? Y tenés que hacer la estructura de Lewis y te fijas. Si sobre el átomo central no queda par libre, es triangular, y si te queda par libre, es piramidal. ¿Estamos? Y después, si llega a ser pentatómico, el ion o la molécula, que es, por ejemplo, como decía recién la compañera, el amonio es pentatómico, entonces no tenés otra chance que sea tetraédrico, ¿no? Va a ser tetraédrico, no hay otra. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, vamos a los ejemplos que había dado la compañera. ¿Sí? Ella dijo, bueno, el amonio, porque ahí la pregunta decía cuál es piramidal, ¿verdad? En esa pregunta que hiciste. Sí. Bien, ¿cuál es piramidal? Bien, fíjense que
Las opciones eran cloro oxígeno 3- y nitrógeno O3-. Bien, obviamente tiene que ser uno de estos porque estos, como tienen uno en el centro y 3 rodeándolo, entonces sí, como tenés en total 4, uno en el centro y 3 rodeándolo, podés llegar a tener a que sea piramidal. O sea, lo que vos tenés que hacer es la estructura de Lewis y fijaste, si te queda par libre sobre el átomo central es piramidal y si no te queda par libre es triangular. ¿Sí? O sea, hay que hacer la estructura de Lewis. Bueno, ¿cómo hacemos la estructura de Lewis de esto? Voy a hacer este que es el que no te dio. Entre corchetes, ¿sí? Carga negativa, un nitrógeno rodeado de 3 oxígenos. ¿Esto me lo hicimos recién? Bueno. Ah, sí o no. Bueno, no importa. Lo hago otra vez rapidito. Un electrón de más, ¿sí? Ganó un electrón, ¿sí? Oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrógeno comparte un par acá, porque si no, no llega a 8. Nitrógeno tiene 5, ¿verdad? Dibujé 1, 2, 3. Profe, era NH3. NH3. Ah, perdón. Ay, espera, entonces borro todo. NH3. Ah, más fácil todavía. Bueno, NH3, esto es nitrógeno. Acá no va entre corchetes porque no tiene carga. NH3. Sí, menos, NH3 menos. No, NH3- no puede ser. Eso me decía. No, no, no. Me fijo otra vez, pero decía eso. Fíjate. Ah, tenés razón, era NO, claro. Ah, Claro, lo hice mal yo. Y yo lo hice con NH3, entonces nunca me quedaba. no, porque no existe. No, no puede ser NH3. No. Ah, es NO3-. Claro. Era sí. Bueno, este sí iba a quedar triangular, ¿lo ven? Bueno, ya lo borré. Pero se dan cuenta que ahí el nitrógeno, creo que lo teníamos dibujado acá, no queda par libre sobre el átomo central. Acá está, este es el nitrato. Ven que cuando hicimos, me sonaba que lo habíamos hecho. Cuando hacemos la estructura de Lewis de este oxonión, que es el nitrato, no queda par libre sobre el átomo central, entonces esto es triangular. La geometría de este anión es triangular. No puede ser otro. No podría ser piramidal. Para que sea piramidal te tiene que quedar par libre sobre el átomo central. Y en esta estructura de Lewis no te queda. Acá sobre el nitrógeno no tenés par libre. Fíjense ya que estamos, el anión sulfito. Si vos le tenés que sacar la geometría a esto, fíjense que esto también es tetratómico, así hay 4 átomos acá, o sea que estamos dentro de este grupo, o sea que es triangular o piramidal, y fíjense que acá hay un par libre sobre el átomo central, entonces esto va a ser piramidal, no va a ser triangular. ¿Lo ven? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Esto qué geometría tendría? Bueno, no, acá no, porque justo tengo este hidrógeno, no, este no lo vamos a ver. No dije nada. Y el amonio, estamos de acuerdo con que va a ser tetraédrico, no puede ser otra cosa. Bien. Bueno, estamos hasta acá con geometría. ¿Alguna pregunta más? Creo que alguien había escrito. Saúl, pasa que estoy usando 2 distintos. Este es el que empecé a armar, no sé si te referís a esto, este es el que empecé a armar ahora, que bueno, yo quería explicar eso, que usé estos ejemplos, estos se los puedo pasar, y esto que tengo acá lo usé en otra clase, y tiene otras cosas. Si quieren se los paso todo, pero no sé si van a entender el resto. Bueno, hay otras cosas, lo usé en otra clase. Pero como tenía los dibujitos hechos acá, se los paso si quieren, pero no sé si les va a servir. Yo se los paso, si les interesa. No sé si después sirve o no, porque acá expliqué yo geometría y esto en otra clase, entonces nada, vimos ejemplos y todo eso. Bueno, ya que estamos, esto me interesa, que era la otra pregunta que me hacía una de las compañeras de si las moléculas son polares o no, y una compañera aclaró, bueno, eso tiene que ver con la geometría, ¿no? Sí. Y ojo con esto. 2 cosas voy a hacer acá. Las moléculas son las que pueden ser polares o no polares. ¿Estamos? Fíjense que cuando aplicamos TREPEB para sacar geometrías, ¿sí? Cuando aplicamos TREPEB, TREPEB lo aplicamos sobre moléculas o sobre iones. ¿Está bien? Fíjense que yo acá en los títulos pongo molécula
o ion. No es lo mismo, entonces no todo esto es molécula, ¿estamos de acuerdo? Si es un anión no es molecular, ¿no? Un anión es un anión, una molécula es lo mismo que un compuesto, no tiene carga, una molécula no tiene carga, ¿estamos? Entonces, esto no es una molécula, esto no es una molécula, esto es un anión, esto es un anión, esto sí es una molécula, esto representa una molécula, ¿sí? Porque no tiene carga. Entonces ahora ustedes me dirían, ¿todos los compuestos entonces cuando no tienen carga forman moléculas? No. Todas las uniones tienen que ser... Hay un micrófono encendido. ¿Me podrías? Porque se escucha mucho ruido. No sé si el resto me está escuchando. Ahí está. Cuando hablamos de moléculas, recuerden que las sustancias moleculares son las que están formadas solamente por no metales. Si yo tuviera metal, no metal, el compuesto sería iónico. ¿Estamos? Y los compuestos iónicos o los compuestos que están formados por cationes y aniones no son moleculares. Entonces acá estamos de acuerdo con que esto es molécula, ¿por qué? Porque acá las uniones entre azufre y oxígeno son covalentes y no hay carga. ¿Está bien? Esto es molecular. Entonces, cuando hablamos de polar o no polar, cuando me preguntan si es polar, o sea, jamás voy a poder decir, por ejemplo, ¿puedo decir si esto es polar o no polar? No, horrible, porque esto no es, esto es un anión. Cuando uno habla de polar o no polar, estoy diciendo que hay polo negativo y polo positivo. Acá no hay polos, acá hay carga neta, hay una carga negativa. ¿Está bien? No hay polos. Polos va a haber cuando no tenés cargas. Por ejemplo, por eso las moléculas, ¿no? Las moléculas son las que pueden ser polares o no polares. Y una compañera había dicho, eso tiene que ver con la geometría, sí, tal cual. Las geometrías angular o piramidal son, las moléculas que tienen estas geometrías angular o piramidal son polares. Es decir, que tienen un momento dipolar distinto de cero. ¿Estamos? Por ejemplo, acá había hecho el del dióxido de azufre, o esto, por ejemplo. Miren esta estructura de Lewis para este. Entonces, cuando hago la estructura de Lewis, ven que tenemos 3 átomos, hay 2 pares de electrones sin compartir sobre el átomo central. Entonces, estamos de acuerdo con que la geometría de esto es angular, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es angular? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ustedes lo que tienen que tener en mente es, bueno, ¿qué posibilidades tenías? Y bueno, cuando tenés 3 átomos y tenías la opción de que sea lineal o que sea angular. ¿Cómo sabes que es angular y no es lineal? Porque para que sea lineal no tenés que tener pares de electrones sin compartir sobre el átomo central. No te tiene que quedar nada. Si te quedó 1 o 2, seguro que es angular. Y acá quedaron 2 en ese ejemplo, ¿verdad? Por eso es angular. Entonces, igual que el agua, ¿no? El agua también es angular. El oxígeno queda con 2 pares de electrones sin compartir. ¿Estamos? Entonces, estas tienen geometrías. Esto es angular, ¿estamos? Y como es angular, la geometría angular es una geometría no simétrica, no hay simetría en esa geometría. Entonces, como no hay simetría, van a ser polares. En realidad, la justificación sería que cuando a vos te queda angular, la suma de las polaridades de los enlaces, porque ahora sí me meto con la polaridad del enlace, esta polaridad de enlace, que fíjense que dibujé el vector apuntando hacia el oxígeno, porque es más electronegativo que el azufre. Cuando yo sume esta polaridad de enlace con esta, la suma no me va a dar 0. Y por eso la molécula va a ser polar. Va a haber una resultante, como dibujé acá una flechita, hacia abajo, ¿está bien? Y eso hace que la suma sea distinto de 0, ¿está bien? Se dan cuenta que los vectores están más allá de que están apuntando en diagonal, hay una contribución hacia abajo y no hay ningún vector hacia arriba, ¿está bien? Entonces, no me va a dar 0. En cambio, o sea que las moléculas, por eso es que tienen geometría angular o piramidal, seguro que son polares. Ahora, las otras, o sea, si la molécula tiene alguna de las otras geometrías, la lineal, triangular o tetraédrica, ahí pueden ser polares o no polares. ¿De qué va a depender? De si las polaridades de los enlaces se anulan y te da 0 o no te da 0. ¿Cuándo te va a dar 0? Si la geometría de la molécula es lineal, y esto lo deben haber charlado con Lucía la clase pasada, que si era lineal, por ejemplo, el dióxido de carbono es lineal, entonces este vector es igual que esta polaridad de enlace, es igual a esta porque acá tengo un enlace carbono-oxígeno y acá también. Entonces la suma me va a dar 0.
en cuenta porque va a dar cero, ¿no? Porque uno apunta en un sentido y podemos tomarlo como negativo y el otro en el sentido opuesto podemos tomarlo positivo. En módulos son iguales porque es el mismo enlace, ¿no? La misma diferencia de electronegatividad y están sobre en la misma dirección, o sea, sobre la misma recta. La suma de esto da cero. Ahora, supongamos que yo les cambio el oxígeno, por eso es no polar, el dióxido de carbono es no polar, porque las polaridades anulan. Pero si yo ahora les cambio acá el oxígeno y les pongo un azufre, entonces ahí no te da este vector, ahora estamos de acuerdo con que este vector y este no serían iguales, este sería un poquito más corto. ¿Por qué? Porque el azufre no es tan electronegativo como el oxígeno, es menos electronegativo. Entonces, cuando vos sumes acá las polaridades de los enlaces, no te va a dar cero. No te va a quedar esto, te va a quedar que es polar. ¿Está bien? Porque ya la suma de estas polaridades de enlace es distinta, te va a dar distinto de cero, te va a dar un valor numérico y por eso va a ser polar. Y eso es lo que anoté acá. Que si la molécula tiene geometría lineal, triangular o tetraédrica, si los átomos que rodean al átomo central son iguales entre sí, el momento dipolar es igual a cero y la molécula resulta no polar. Acá estoy pasando rápido, diciendo todo esto rápido, porque en teoría esto lo vieron con Lucía la clase pasada, ¿está bien? Y lo que pasa es que ya por ahí no les tiró así la conclusión, lo deben haber visto por casos, pero les suena lo que estoy diciendo. Yo para que no quede... Acá era con oxígeno. Y si los átomos que rodean al central son diferentes, entonces las polaridades de los enlaces no se anulan y el momento dipolar es distinto de cero y las moléculas polares, o sea, tiene polos. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó un poquito más claro? O sea, una cosa, por las dudas, una cosa es la polaridad de enlace y otra cosa es si la molécula es polar o no polar. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo otra duda de una geometría. Bien. Espérame un segundo, me esperan 2 segundos. Volví. Alguien me dijo que tenía dudas con una geometría. Sí, ¿cuál? Con dedito Sí. CH2O. Ah, es que con la geometría, con la estructura de Lewis, esto. ¿Cómo se hace la estructura de Lewis? Sí, con eso. Bien. Sé que es triangular, pero no sé cómo poner los átomos. No, pero a ver, ¿cómo sabés que es triangular? Recuerden, eso porque lo leíste en algún lado, que es triangular. No, porque eso está en la autoevaluación. Y yo después, cuando pongo para ver qué es lo que hice mal, me aparecía que era triangular. Bien, pero porque alguien te lo dijo, o sea, no es porque vos lo sabías o porque lo pudiste deducir sola, ¿está bien? Sino porque te daban la respuesta. En general, no, primero tengo que saber la estructura de Lewis para saber si es triangular o no es triangular o es piramidal o qué es esto. ¿Está bien? ¿Qué geometría tiene? Entonces, a ver, acá ustedes me podrían decir, ¿a quién dibujas en el centro? ¿Al carbono o al oxígeno? Estamos de acuerdo con que el hidrógeno no puede estar en el centro, ¿no? El átomo que vamos a poner en el centro, ¿se acuerdan que cuando unas estructuras de Lewis, ¿no? Siempre ponemos una en el centro y el resto lo rodean. Que ahí todo bien, pero acá, bueno, acá venía bárbaro porque tenés primero dos elementos en la fórmula y uno de ellos aparece una vez en la fórmula y el otro aparece más de una y entonces lo ponemos alrededor. Ahora, en este ejemplo que trajo la compañera, tenemos el carbono y el oxígeno. Entonces la pregunta podría ser, repito, el hidrógeno nunca lo pondría en el centro, ¿por qué? Porque tiene que compartir con todos, tiene que poder compartir electrones con todos los demás, ¿sí? Entonces, acá el hidrógeno tiene un solo electrón, no puede compartir, salvo con uno puede compartir, ¿no? Formar una enlace covalente simple y nada más, entonces nunca. Y además acá tenemos más de uno, pero más allá de eso, nunca lo pongan en el centro, no podría estar. Entonces, carbono o oxígeno, ¿cuál de los dos? Porque esto podría ser entonces, podría ser así, no sé, podría ser así, o podría ser así.
¿no? El carbono en el medio, ¿no? Bien, estamos de acuerdo. ¿Por qué no el oxígeno en el medio? Yo no lo puse en el medio porque tenía entendido que el oxígeno siempre iba enganchado con el hidrógeno, pero me parece que no. No, no, No lo hice así a la estructura porque pensé que iba el oxígeno al lado del hidrógeno. ah, bien, bien, Entonces nunca me quedaba todo raro. está bien, ah, ya entendí. Vos No me hiciste, quedaba. claro, vos lo hiciste así, espera. Claro, Y lo no, hice de un montón de formas con el hidrógeno y el oxígeno y no me quedaba nunca, ni me compartían los electrones. no, que no te va a quedar, o sea, vos lo hiciste así. Primero, Sí. claro, el tema es que, bien, ¿por qué? Porque ustedes vienen con que el hidrógeno va unido al oxígeno, pero ¿eso es válido siempre? ¿En qué tipo de compuestos el hidrógeno va unido al oxígeno? Pregunto en general. En hidróxidos, ¿o no? En hidruros, digo. No, en ninguno de los dos. Va, en los hidróxidos sí, porque es el anión hidróxido, y ahí no te queda otra, pero no es ahí donde ustedes ven que el hidrógeno va unido al oxígeno. ¿Dónde vieron eso de que el hidrógeno va unido al oxígeno? Hidrógeno oxosal, puede ser. Ay, perdón. En oxoácidos, también en hidrógeno oxosales, tal cual. Entonces, en oxoácidos, en realidad en compuestos, en oxoácidos. Digo porque esto es un compuesto. Es cierto también en hidrógeno oxosales, pero en el hidrógeno oxoanión, pero el hidrógeno oxoanión no es un compuesto, es un anión. Y como acá no hay carga, nunca hubiese pensado en ese. O sea, pensando en compuestos, en cosas que no tienen carga, tendría que decir un hidrógeno, un oxoácido, ¿no? ¿Cuál es la fórmula general de un oxoácido? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Tiene esta fórmula general, ¿verdad? ¿Esto tiene pinta de oxoácido? Si la fórmula general de un oxoácido es así. No. 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 Bien. Entonces, eso de que el hidrógeno va unido al oxígeno en un compuesto es válido para oxoácidos. Eso lo vimos en oxoácidos. Es cierto también que en los hidrógeno oxoaniones el hidrógeno va unido al oxígeno, eso también es correcto, acuérdenselo, pero es válido en esos que estábamos viendo. Pero no es válido universal, no es que siempre que vos veas en una fórmula hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno están unidos. Puede que sí y puede que no. ¿Estamos? Puede que sí o puede que no. Entonces, por ejemplo, esto no es no es un oxoácido, tampoco es un hidrógeno oxoanión, ¿está bien? Entonces acá, ¿qué hago cuando encuentro esto? Bueno, no es nada de lo que vimos, de hecho es un compuesto orgánico esto, por eso no se queden con las clasificaciones, o sea, pueden decir con esto que no es un oxoácido, que no es un hidrógeno oxoanión, bueno, porque no tiene carga, bueno, es otra cosa. Bueno, entonces pueden ocurrir dos cosas, como decía la compañera. Puede ser que el oxígeno esté unido al hidrógeno o que no. Ustedes tienen que barajar todas las opciones. Acá no, nadie me dijo que acá si el hidrógeno está unido al oxígeno o no. ¿Está bien? Y es cierto que si lo hacen así, está bien. Igual está bien que lo hayas pensado así porque veníamos de trabajar con oxoácidos y que veníamos con ese chip del hidrógeno unido al oxígeno. Pero ojo, que eso es válido en esos compuestos. Si vos tenés otro tipo de compuesto, este es otro tipo de compuesto, y nos podemos dar cuenta por la fórmula, porque la fórmula no tiene nada que ver a lo que veníamos usando, al orden en el que veníamos viendo. De hecho, repito, esto es un compuesto inorgánico, compuesto orgánico, no es inorgánico, o sea, está clasificado como un compuesto orgánico, es uno de los más chiquitos. El oxígeno no está unido al carbono. Eso no quiere decir que en los compuestos orgánicos el oxígeno siempre esté unido al carbono, ¿eh? Ojo, en los compuestos orgánicos, o sea, que tienen carbono, hidrógeno, y además puede llegar a aparecer oxígeno, el oxígeno puede estar unido al carbono o puede estar unido al hidrógeno. O sea, eso va a depender de qué tipo de compuesto es. O sea, podría llegar a... Fíjense que uno tiene que... Acá lo que tengo que hacer es, bueno, probar de las dos formas. Si lo uno al hidrógeno, ¿qué pasa? Y como dijo la compañera, lo intenté hacer así, lo intenté de millones de maneras y no me da que quedan de 8, no me quedan rodeos de 8. Entonces, bueno, si yo lo intenté y no me dio, es que no es así. Tiene que ser de otra manera. Entonces ahí pruebo, ¿está bien?
Pero es cierto que no se te había ocurrido probar porque vos tenías en mente que esto tenía que ser así. Bueno, ahora piensen acá que puede no ser así. Puede ser así o puede no ser así. ¿Está bien? Y entonces acá, cuando hace la estructura de Lewis de esto es así, en realidad. Fíjense que el carbono forma un enlace covalente simple con los hidrógenos y forma un enlace covalente doble con el oxígeno de arriba. Era fácil y yo me hice un matete. Sí, no, pero está bien y es razonable, porque como vos decís, veníamos trabajando de que el oxígeno iba unido al hidrógeno, y totalmente de acuerdo con vos. El tema es que este no es de los compuestos que veníamos viendo, por eso. Obviamente eso es triangular porque no hay par libre sobre el átomo central. Por eso. Bueno, listo. ¿Estamos? ¿Puedo arrancar con lo que... A ver. A ver, con lo que... ¿Qué era lo que quería ver hoy? Ahora, y es importante darme cuenta cuando es polar o no polar, porque vamos a agregar algo más sobre eso. Pero si ustedes ya no saben cómo darme cuenta si una molécula es polar o no polar, ya vamos mal. Ya no va a salir, no van a entender, ¿está bien? Porque ahora la base está ahí, el piso está ahí. O sea, eso ya lo sabemos, entonces es algo que tengo que saber. Bien, antes de ver lo que sigue, que es interacciones intermoleculares, que lo voy a dar así rapidito en estos 20 minutos, que es lo que necesitamos para terminar. Uy, se me tilde la compu. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha todo bien? Sí, pero Bien. ¿Qué es lo que decíamos, para terminar con la serie 4? Igual, nada, lo empezamos a trabajar hoy. Aprovechen el fin de semana de mirar todo el material y el lunes a Lucía le hacen todas las preguntas necesarias de la serie 4 y la idea va a ser empezar con la serie 5, aunque sea el comienzo de la serie 5, pero fíjense que la semana que viene ya arrancamos con la serie 5, ¿sí? Bien. Antes de ver lo último, voy a hacer un comentario general porque me interesa que quede claro y no sé qué tan claro cómo lo vinimos dando con Lucía, que probablemente lo dijimos, pero acá quiero hacer un resumen. Los compuestos iónicos son compuestos que están formados por iones, cationes y aniones. ¿Estamos de acuerdo? Importante, que es algo que acabo de decir hace un ratito, que no sé si lo tenían muy presente, pero me interesa que ahora quede claro, es que no forman moléculas, no son moleculares. ¿Sí? Un compuesto iónico, por ejemplo, voy a usar como ejemplo el cloruro de sodio. ¿Sí? El cloruro de sodio y todos los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos cristalinos, es decir, forman redes cristalinas. Eso lo vieron en la presentación también. ¿Qué pasa? Que cuando el compuesto es iónico está formado por cationes y aniones. ¿Sí? Y lo que hacen los cationes y los aniones en esa estructura cristalina es que se alternan esos cationes y esos aniones. Se alternan, ¿por qué? Porque el anión busca rodearse de cationes que tienen cargas opuestas, ¿no? Uno es positivo y el otro es negativo, y el catión trata de tener al lado aniones. Entonces se van como alternando, imagínense, voy a dibujar un pedacito. Obviamente en esta red cristalina tenemos más cationes, más aniones, no solo en el plano, sino también saliendo por delante de la pantalla. Imaginen que este sodio acá adelante, por delante de la pantalla tiene un cloruro, por detrás también. Y acá el cloruro por delante tiene un sodio, un catión sodio, y por detrás también. Estamos, o sea, esto es tridimensional. ¿Estamos? Bien, lo que me interesa de esto es que tengamos en mente que los compuestos iónicos todos, sea cloruro de sodio, sea, no sé, hidrógeno sulfuro de amonio, que es otro compuesto iónico, porque el amonio era un catión, no importa quién es este catión, quién es este anión, en todos los casos están formados por cationes y aniones, y en todos los casos el catión y el anión se van a alternar, formando estas redes cristalinas, estos sólidos cristalinos, y lo importante es que se atraen porque tienen cargas opuestas. Y esa atracción
que hay entre iones, entre el catión y el anión, o entre el catión y todos los aniones que lo rodean, pues no lo rodea un solo anión, lo rodean muchos, ¿está bien? Esas atracciones son muy intensas, son muy fuertes. Entonces, piensen que si esto está en estado sólido y yo lo quiero pasar al estado líquido, o más aún al estado gaseoso, ¿qué tiene que pasar con esto para que lo pasemos al estado gaseoso? Estamos de acuerdo con que en el estado gaseoso esos iones tienen que estar separados, ¿verdad? O sea, para que esto esté en estado gaseoso, pues tendrías que tener un catión por acá y un anión por allá. O sea, no pueden estar juntos, ¿no? Porque en el estado gaseoso se entiende que tienen que estar completamente separados. Ahora, ¿cuánta energía necesitarás para separar, para romper esto, para separar estas atracciones, para, como dice acá, vencer estas atracciones? Y necesitarás mucha energía. Por eso, como se necesita mucha energía, los puntos de fusión y de ebullición son muy altos para estos compuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición? Era la energía, o sea, no va a informar una temperatura, pero esa temperatura tiene que ver con la energía en forma de calor, ¿no? Que tenemos que entregarle al sistema para hacer ese cambio de estado, ¿no? Bueno, ¿hasta qué temperatura tengo que calentar, ¿sí?, el cloruro de sodio para que funda, para que pase al estado líquido o para que pase al estado gaseoso? Para que tengan una idea de cuando decimos alto, la temperatura de fusión del cloruro de sodio, para tener un ejemplo, es de 801 grados centígrados. Fíjense qué valor enorme. Si pensamos en la temperatura de fusión del agua, por ejemplo, para tener un valor de referencia, entonces me parece, bueno, el agua se derrite, funde a 0 grados centígrados. El cloruro de sodio recién se te va a derretir a los 801 grados centígrados, ni siquiera en el horno. O sea, vos pones sal en el horno, mucha gente lo hace para secarla. ¿Vieron que la sal muchas veces se humedece cuando hay humedad en el ambiente? Y la sal gruesa sobre todo. Y muchas veces para secarla, una de las cosas que podemos hacer es ponerla en una fuente, desparramar esa sal húmeda en una fuente, meterla al horno, no sé, 180, 200, 250 grados, no sé cuánto, depende ahí cuánto tenga el horno que tienen en sus casas, pero 180 seguro, y no pasa nada. Se seca. ¿Se seca qué quiere decir? Se le va el agua, ¿no? Bien, se evapora el agua y sí, porque el agua tiene un punto de ebullición de alrededor de 100. De 180 está en estado gaseoso, se seca la sal, pero la sal sigue siendo sólida, nunca se derritió, no se va a derretir en el horno de casa. Necesitamos una temperatura súper alta, ¿sí? Ni hablar del punto de ebullición. Si vos querés hacer hervir el cloruro de sodio, si lo querés hacer hervir, ¿sí?, que alcance esa temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición está por encima de los 1000 grados centígrados. ¿Se dan cuenta que son temperaturas muy altas? ¿Sí? Y esas temperaturas altas se deben a que las interacciones entre los iones son muy fuertes. Vencer estas interacciones, tratar de separar esos iones, requiere mucha energía. Bien, eso por un lado. No voy a llegar, ya estoy viendo que no voy a llegar. Otra cosa, acá yo hablo de unidades fórmulas. Esto lo vamos a usar mucho en la unidad 5, la unidad que viene. Vamos a hablar mucho de las unidades fórmulas. La unidad fórmula hace referencia, vieron que como acá no se forma molécula, dijimos los compuestos iónicos, como están formados por cationes y aniones, no hay una entidad a la que podemos llamar molécula. Entonces, ¿qué sería la unidad fórmula? La unidad fórmula sería como si quieren, la unión entre un catión y un anión, ¿no? Que, por ejemplo, esto así sería una unidad fórmula, ¿no? Un catión y un anión, porque se dan cuenta que sería como el análogo a molécula, ¿no? Pero no es molecular. ¿Por qué no es molecular acá? Porque el catión sodio no está enganchadito de la mano con este cloruro, no forman una unidad. No es que si yo separo acá, puedo decir que este catión está unido, entre comillas, con este anión, porque en realidad está rodeado, está atraído por él, pero está atraído por este, está atraído por este, porque está saliendo de la pantalla, por el que está detrás, está atraído por muchos aniones. Estamos por todos los que están alrededor, y no con uno solo, es con todos los que están alrededor. Por eso no podemos hablar de molécula acá. Sin embargo, yo puedo decir que esto es una unidad fórmula de cloruro de sodio, que sería como el análogo a molécula, ¿sí? Acá hay otra unidad fórmula de cloruro de sodio, porque tenés otro catión y otro anión, ¿no?
Y acá, por ejemplo, tenés otra unidad de fórmula de cloruro de sodio. Bueno, en este esquema yo dibujé 3 unidades de fórmulas de cloruro de sodio. Que se dan cuenta que serían como, en términos, si uno pudiera hablar de moléculas, como que serían 3 moléculas, pero no podemos, no hay, repito, no hay una molécula, porque el catión sodio se atrae con todos los aniones que están alrededor, no está enganchadito solo a este, podría ser con este o con este. ¿Se entiende la idea? Aclaro esto porque esto de unidades fórmulas lo vamos a usar mucho en la unidad 5. Entonces, compuestos iónicos, lo que me interesa es que no van a formar no van a formar moléculas, no son compuestos moleculares, son sólidos cristalinos, tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos, más altos que los de cualquier covalente, porque ahora van a ver sobre los últimos ejercicios de la guía, me van a empezar a preguntar, por ejemplo, cuál es el compuesto que tiene mayor punto de fusión y de ebullición, ¿no? Siempre que tengamos un iónico, el compuesto iónico va a ser el que tiene el mayor punto de ebullición. Los compuestos iónicos tienen, lo voy a escribir por acá para que quede, tienen puntos de fusión y de ebullición más altos que cualquier covalente. Tienen puntos de fusión y ebullición más altos que cualquier covalente. O sea, no importa. Esto es por si tenemos que comparar. Entonces, si yo, cuando me hagan esas preguntitas de indique cuál de los siguientes compuestos tiene mayor punto de fusión o de ebullición, ¿sí? Lo primero que hago es buscar un iónico. Ya sabemos a esta altura reconocer un compuesto iónico, ¿no? Eso ya lo hicimos. Entonces, si encuentro un iónico, digo, ya está, ese es el de mayor punto de fusión y de ebullición. Ahora, si todos fueran covalentes, y ahí es un problema, porque ahí tenemos que empezar a ver qué pasa con los covalentes. ¿Estamos? Pero si hay iónicos, ya sé que este tiene mayor punto, ahora vamos a ver qué pasa si hay covalentes. Y a veces me dicen, ¿y si hay más de un iónico y si me dan 2 iónicos no va a pasar? No va a pasar porque no vamos a ver reglas para comparar puntos de fusión o de ebullición entre compuestos iónicos, ¿sí? Así que no va a pasar. Otra cosa que tenemos que saber de los compuestos iónicos es que pueden conducir corriente eléctrica disueltos en agua, ¿no? Estos compuestos pueden conducir corriente eléctrica fundidos. ¿Qué quiere decir fundidos? Quiere decir en estado líquido, eso quiere decir fundidos. O sea, es como si yo hubiese calentado, imagínense que caliento el cloruro de sodio hasta los 801 grados centígrados, temperatura súper alta, y lo fundí, el estado líquido. En esas condiciones, a esa temperatura súper alta, podría llegar a conducir corriente eléctrica. Podríamos preguntarnos si es útil conducir corriente eléctrica a una temperatura tan alta, y sí, no sé si es útil, pero lo puede hacer, digamos. Pueden conducir corriente eléctrica fundidos, o la otra opción es disueltos en agua. Porque sabemos que la sal de mesa en agua se disuelve, ¿verdad? Esto quiere decir en solución acuosa. ¿Entienden la diferencia, no? Cuando uno dice estado líquido o fundido, no lo estoy mezclando con agua. Lo estoy calentando hasta fundirlo, hasta pasarlo al estado líquido, pero sin mezclarlo con agua. Cuando yo digo disueltos en agua, ahí lo estoy mezclando con el agua. Ahí no me hace falta calentar. Disolverlo en agua lo podemos hacer a temperatura ambiente y se disuelve, ¿verdad? En esas dos condiciones conducen corriente eléctrica. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque en estas condiciones los cationes y los aniones se pueden desplazar. Y en estas condiciones los iones se pueden mover, se pueden desplazar y pueden conducir corriente eléctrica. Y porque recuerden, yo no sé si esto es algo que dijimos, pero para que haya conducción de corriente eléctrica, además de una diferencia de potencial, necesitamos que haya partículas con carga que se puedan desplazar. En el caso de los metales, esas partículas con carga son los electrones. Por eso los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. En el caso de los compuestos iónicos, en los compuestos iónicos tenés partículas con carga, que serían los cationes y los aniones. Estos tienen carga, no hay electrones sueltos acá, pero hay partículas con carga que se pueden mover
Y en el estado sólido no, porque en estado sólido están quietitos, ocupando un espacio determinado. Por eso acá no dice estado sólido. Dice el estado líquido, ahí sí, porque el líquido es un fluido, ¿verdad? Y ahí se pueden mover. O disueltos en agua, porque cuando se disuelven en agua también ese sólido se desarma. Esa sal como que se deshace. Después lo vamos a ver un poquito mejor en otra unidad. Pero en principio se disuelve, se separan los iones y ahora se pueden mover. Por eso yo no veo más los granitos de sal. Se disuelve en el agua, ¿no? Se separa, se desarma esta red cristalina. Yo, cuando lo ponemos en agua, no veo el granito de sal. ¿Qué pasó? Cuando ponemos en agua estos se separaron, por eso la sal se disolvió. Como que esto se desarmó. ¿Se entiende la idea? Bien, ¿qué va a pasar con las sustancias covalentes? Y acá es donde tenía que haber arrancado hoy. Ya vamos a ver. Las sustancias covalentes sí son moleculares. Y son las sustancias que van a formar moléculas. Que están formadas por moléculas. Entonces, cuando hablamos de moléculas, nos estamos refiriendo a estas sustancias. Acá, y ahora pensando en que me van a pedir comparar puntos de fusión y de ebullición, hay interacciones intermoleculares. ¿Sí? Entonces, la idea es, entre moléculas hay interacciones intermoleculares. Vieron que acá, entre iones, es claro que un catión se atrae con un anión porque tienen cargas opuestas, ¿sí? Pero, y entre moléculas, ¿cómo va a ser la cosa, podrían decirme? Porque las moléculas no tienen carga, ¿no? Estamos de acuerdo con que las moléculas no van a tener carga. Entonces, si yo tengo una molécula y al lado, y está en estado líquido, supongamos que esta sustancia está en estado líquido. Bueno, tiene que existir una fuerza de atracción, o sea, supone que acá, entre esta molécula y todas las que están alrededor, se tiene que atraer, tiene que haber una fuerza de atracción, porque si no existiera una fuerza de atracción, no estaría en estado líquido o en estado sólido, estaría en estado gaseoso, estarían totalmente separadas, ¿se entiende? Entonces, las interacciones intermoleculares son las interacciones entre moléculas, entre una molécula y su molécula vecina, ¿no? Entre una y todas las que lo rodean. Entonces, la idea es, ¿qué fuerzas? Lo que tenemos que estudiar ahora es, ¿qué fuerzas se pueden establecer entre una molécula y las moléculas que están alrededor? Por eso son, fíjense, intermoleculares. ¿Qué quiere decir intermoleculares? Entre moléculas. No adentro de la molécula, sino entre moléculas. Entre una molécula, repito, y las moléculas vecinas. Lo que tenemos que estudiar ahora es, por un lado, cuáles son esas fuerzas, y tenemos que estudiar si esas fuerzas, esas interacciones, son fuertes o son débiles. Eso es lo que deberíamos estudiar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fuerzas? Son tres las fuerzas, que supongo que lo deben haber visto en la presentación. Las interacciones de London, o también llamadas de dipolo transitorio. Y hay dos más. Me voy a detener en estas, las interacciones de London, son las más interesantes y la que más nos va a llevar tiempo, ¿sí? Porque las otras, bueno, voy a mencionar las tres, la última no, porque no voy a llegar a darlo, pero las voy a mencionar para que las tengan presentes, después vayan a buscar la referencia al apunte, ¿está bien? Con esto que vimos. Las interacciones dipolo-dipolo son las otras. Y las interacciones puente de hidrógeno. Bueno, la llamamos acá enlace de hidrógeno. Van a ver que en la guía se habla mucho de enlace de hidrógeno. Si ven esto en biología, lo van a ver como puente de hidrógeno. Enlace de hidrógeno, bueno, igual en la presentación puede estar, o puente de hidrógeno. Bien, ahora,
Las interacciones de London, estas que entre las moléculas existen, se atraen por interacciones de London, estas fuerzas intermoleculares, estas interacciones están presentes entre todo tipo de moléculas, ¿sí? Voy a ponerlo acá, están presentes entre moléculas, voy a poner cualquier tipo de molécula. Cuando decís, y acá ustedes me pueden decir, cuando decís cualquier tipo de molécula, ¿qué querés decir? Y que esas moléculas pueden ser polares o no polares. No importa. Todas las moléculas van a poder establecer con sus moléculas vecinas enlaces de London, interacciones de London. No me gusta, antes decíamos, bueno, las interacciones de London están presentes en todas las moléculas. Pero cuando digo en todas las moléculas, parecería ser que está adentro la fuerza de London. Y la fuerza de London no está adentro. Es una interacción entre, repito, entre una molécula y la molécula de al lado. O sea, surge una atracción entre esta molécula y esta. No es algo que está adentro de la molécula, es algo que está en el medio, digamos, que la une con la de al lado. Todavía una fuerza que la va a hacer que se atraiga con la de al lado. Después podemos discutir cómo es esa, qué es esa fuerza, pero en principio, si esta molécula es polar, la molécula vecina también va a ser polar, porque acá vamos a pensar que todas las moléculas son de la misma especie, ¿no? O sea que si esto es agua, esto es una molécula de agua, esto es una molécula de agua, o sea, no es que tenés moléculas mezcladas diferentes, son posibles. Si esto es, por ejemplo, no sé, metano, tetracloro de carbono, por ejemplo, carbono cloro 4, entonces estas de carbono cloro 4, estas de carbono cloro 4, estas de carbono cloro, todas son iguales, ¿está bien? Entonces, si estas moléculas son polares o son no polares, no importa, siempre pueden establecer interacciones de London o dipolo-dipolo. Perdón, London o dipolo transitorio se llama. Ahora, para que entre las moléculas exista la interacción dipolo-dipolo, las moléculas tienen que ser polares. Acá sí vamos a hacer esta salvedad. O sea, que acá necesitamos un requisito. Están presentes entre moléculas polares. O sea que ahí ya no están, no cualquier molécula va a presentar interacciones dipolo-dipolo. Ahí tendrías que ver si estas moléculas son polares, entonces sí van a presentar interacciones dipolo-dipolo. Van a atraerse por estas interacciones que llamamos dipolo-dipolo. Ahora, si fueran no polares, no las tienen. Solo van a tener interacciones de London. ¿Está bien? Ahora, ¿y cómo te das cuenta si es polar o no polar? Eso ya lo vimos. Geometría. Fíjense que acá, entonces voy a necesitar hacer estructura de Lewis, sacar la geometría, en base a eso decidir si es polar o no polar, y después de eso, una vez que ya hice eso, ver si pueden presentar interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas o no. Por eso es necesario todo lo anterior, ¿sí? Y para que haya interacciones enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, las moléculas también tienen que ser polares. O sea, las no polares no van a presentar interacciones enlace de hidrógeno. ¿Está bien acá? Se da entre moléculas polares, o sea, primer requisito, molécula polar. Y además que tengan enlace de hidrógeno. Vamos a poner con flúor, hidrógeno, con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno. O sea, el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo. Fíjense que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, ¿sí? El oxígeno y el nitrógeno también son sacando el flúor, el oxígeno le sigue. El nitrógeno está entre medio, en el medio está el cloro, pero tiene que ser, el requisito es que sea un átomo muy electronegativo y chiquitito, con un radio atómico parecido al del hidrógeno, para que se puedan establecer estas interacciones enlaces de hidrógeno. Entonces se ve que estas interacciones se establecen cuando la molécula es polar y en la molécula hay uniones hidrógeno con flúor, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno, ¿sí? Bueno, entonces,
voy a dejar acá, pues ya estamos en la hora, pero lo que les voy a pedir es que, teniendo en mente esto de que las interacciones intermoleculares se aplican a sustancias moleculares, es decir, covalentes, que ya tienen que saber diferenciar cuando una sustancia covalente está formada por moléculas polares o no polares, que eso ya tiene que ver con la geometría, ¿está bien? Tiene que ver con la geometría, si era angular, piramidal era polar, y si era alguna de las otras tres dependía de los enlaces, dependía de cómo eran los átomos que estaban rodeando al átomo central. Una vez que deciden eso, pueden venir y ver, bueno, qué fuerzas intermoleculares, qué interacciones intermoleculares va a haber entre las moléculas. Y ahí esto, mírenlo de la presentación. ¿Cuáles son? ¿Qué serían las interacciones de London? Se va a dar, yo acá les conté entre quiénes se va a dar. En realidad las de London están presentes siempre. Las dipolo-dipolo solamente si las moléculas son polares, y los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno si son polares y además cada una de ellas tiene alguna de estos enlaces. ¿Está bien? Entonces lo que les voy a pedir que miren en la presentación es, si quieren, qué son. ¿Qué es una interacción? ¿Por qué se llama esta de dipolo transitorio y estas se van a llamar también de dipolo permanente? Bueno, ¿por qué? ¿Qué serían? ¿Está bien? Entonces miren eso un poquito más en la presentación, en el libro, ¿sí? Y la idea es un poco que con esto tenemos que terminar la guía. ¿De qué tratan los últimos ejercicios de la guía? Tratan de comparar puntos de fusión y de ebullición, de aplicar esto a las propiedades físicas, como son la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Fíjense que lo que nos falta ver es lo siguiente. Si esas interacciones fueran fuertes, esta va a ser la idea, si estas interacciones intermoleculares que hay entre las moléculas fueran fuertes, yo voy a necesitar mucha energía para hacer que esto hierva y pase a esta sustancia al estado gaseoso. Es decir, ¿qué va a pasar en el estado gaseoso? Estamos de acuerdo con que estas moléculas se tienen que separar. ¿Está bien? Para que se separen, vos tenés que calentar hasta una determinada temperatura. ¿Hasta qué temperatura vas a calentar? Y si estas interacciones son fuertes, vas a tener que calentar hasta una temperatura alta, ¿no? Bueno, qué sé yo, 100 grados en el caso del agua. Pero hay otras, por ejemplo, el alcohol etílico, si lo quisiéramos hervir con mucho cuidado, porque es inflamable, o sea, no tiene que entrar en contacto, pero si yo tengo cuidado y lo hago, no dejo que el alcohol entre en contacto con la llama, podría poner a hervir, no lo hagan, pero podríamos hacerlo, y veríamos que en ese caso hierve a una menor temperatura, por darles un ejemplo. Entonces, la idea es, ¿por qué? ¿Está bien? Entonces, un poco es estudiar eso. La idea es que cuanto mayor sea la energía, o sea, cuanto mayor sea la temperatura a la que yo tengo que calentar, eso se traduce en que estas interacciones son fuertes. Entonces, si las atracciones acá son fuertes, y vos querés separar estas moléculas, entonces te va a costar más energía si se están atrayendo con mucha intensidad. ¿Está bien? Entonces lo que hay que estudiar es, ¿estas interacciones son fuertes o débiles? ¿Y cuán fuertes o cuán débiles son en una sustancia? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estudiar. Lo que tienen, o sea, miren las definiciones y traten de mirar un poquito con esa idea, cuándo son fuertes. Interesa eso, el análisis interesa mucho acá. Acá tienen que prestar atención de cómo me doy cuenta cuándo las interacciones de London son fuertes o son débiles. Y si las interacciones fueran débiles, entonces con un poquito de energía ya está, lo pasé al estado gaseoso. Hierve rápido entre comillas, hierve a menor temperatura. O sea, si las interacciones son débiles, esto hierve a una menor temperatura. Si las interacciones son fuertes, vas a tener que calentar hasta una temperatura más alta. ¿Se entiende el razonamiento de la lógica? Pero bueno, ahí tendremos que estudiar cuándo son fuertes o cuándo son débiles. Y ahí es donde les dejo tarea a ustedes para que traten de ver si pueden en el apunte teórico o en el libro darse cuenta de eso, y si no, el lunes lo charlan con Lucía y le preguntan a ella y le dicen, no me doy cuenta cuándo son fuertes y cuándo son débiles. ¿Está bien?